Hola, te doy la bienvenida a esta clase número 12 del curso de Tarot. ¿Vamos a terminar de cursar o no? Hoy vamos a empezar con los arcanos menores. Para esto quiero recordarte un breve resumen de lo que vimos en las primeras clases donde hablamos de arcanos mayores y de arcanos menores. En este caso, cuando vemos arcanos menores, vamos a leer las cartas que nos salen en base al arcano mayor que tengamos en nuestra lectura. Los arcanos menores son como si el tarot fuera una mesa, los arcanos mayores serían como su base y los arcanos menores compondrían esas patas que sostienen el mensaje más contundente, más fuerte, el proceso inicial o el proceso que se está llevando a cabo en la vida de la persona. Entonces, con los arcanos menores vamos a ver todo lo que es detalles de ese proceso que nos describe el arcano mayor. En este caso vamos a arrancar con las cartas de los oros. Tenemos, en principio, voy a ir nombrando, van a ver que en esta clase yo voy a ir nombrando algunas cuestiones que tienen que ver con lecturas o con significados que son bastante transversales. Por ejemplo, cuando empecemos a hablar de los haces, yo te voy a decir algo como que los haces, todos los haces representan en los arcanos mayores unos inicios. Depende de cada palo, vamos a ver a qué se refiere cada uno o en qué especifica cada uno. Pero en este caso, el as de oros nos va a hablar de lo material, de un inicio en lo material, de algo que empieza a nivel de lo que tiene que ver con los recursos que tengo, con la imagen además que doy. Los oros principalmente representan o vienen a mostrarnos nuestra forma de mostrarnos hacia los demás, la imagen que damos y la imagen incluso que tenemos a veces de nosotros mismos y a su vez todo lo que tiene que ver con nuestros recursos, tanto materiales como a veces emocionales, ¿no? Pero en este caso lo vamos a interpretar como recursos. En este caso, el as de oros representa el inicio en algo relacionado al dinero o a una formalización de una relación. Algo que se vuelve un poquito más serio de lo que era antes. Y en cuanto al dinero, habla de un dinero que estaría llegando a nuestra vida y que es estable. Los oros representan el elemento tierra, entonces nos va a hablar un poco más de la estabilidad, de todo lo que tiene que ver con nuestra imagen, con nuestros recursos, con todo lo que medio como cómo nos mostramos al mundo en cierto aspecto. Y en este caso el as de oros nos va a representar eso, el hecho de un dinero que llega, algo que entra en nuestra vida pero que se va a mantener estable, como por ejemplo puede ser un ascenso económico, o bien la formalización de alguna relación que esté llevando a cabo, la toma de un poquito más de seriedad con respecto a algún vínculo. Por otro lado, cuando el as de oros está invertido, hablamos de dinero que estaría llegando pero que está demorado por alguna cuestión que deberíamos indagar un poquito más en la lectura. También nos va a hablar en cuanto a lo sentimental o lo emocional de una relación en la que no queremos estar, en la que no nos gusta estar. Podemos hablar de espacios o de lugares o de personas en concreto con las que mucho no nos gusta estar, no queremos formalizar o no queremos un compromiso como más grande del que por ahí ya hay. Así que bueno, este es nuestro as de oro. Recordá que si querés estudiar en más profundidad este curso, está disponible mi ebook en formato online para que después lo puedas imprimir y tenerlo en PDF. Y encontrás el link para comprarlo, para adquirirlo en la descripción de este video y además hay un descuento del 10% que está el cupón también para aplicar ahí. Lo podés adquirir desde cualquier parte del mundo. Una vez lo compras por la plataforma de Hotmart, que es completamente segura, te llega automáticamente a tu mail, así que al mail que pones para realizar la compra. Así que bueno, seguimos. En este caso seguimos con nuestro 2 de oros. Cuando hablamos de los 2 en el tarot vamos a hablar de dos opciones, de dos caminos, de dos cuestiones en las que tenemos que elegir algo o en lo que hay dos opciones. En este caso el 2 de oros nos habla de dos opciones con respecto a lo económico. Y por lo general hablamos de personas que están un poco haciendo malabares. Si ven la carta, es como un malabarista, ¿viste? Que tiene como ahí cierta estabilidad porque tiene como esa... Es como una bandita que sostiene las monedas también, como que las mantiene en un lugar, pero a su vez nos habla de personas que hacen un poco de
de malabares con el dinero. Podremos hablar de personas que tienen que elegir entre, qué sé yo, darse un gusto o darse el otro, en el que tienen que definir, digamos, qué hacer con el dinero, digamos, destinarlo a una cosa o a la otra. Es como que el dinero, o sea, si bien llegó un dinero a nuestra vida, es como que no es la gran abundancia. Recuerden que los arcanos menores tienen un camino del as hasta el 10 y después tenemos los personajes de la corte de cada palo. Entonces, en este caso vamos a hablar de personas a las que quizás todavía no les cuesta llegar a fin de mes, pero como que están ahí justas con el dinero y tienen que todo el tiempo estar decidiendo en qué gastan, en qué ahorran, etc. Cuando hablamos del 2 de oros invertido, vamos a hablar de personas a las cuales ya les está costando llegar a fin de mes, que ya les está costando manejar los recursos, que eso está un poco desestabilizado y que en ocasiones tienen que elegir entre, qué sé yo, pagar una deuda o pagar otra cosa. Es como que ya acá no hay demasiado placer, digamos, para la persona, sino que más bien tiene que elegir en una situación bastante turbulenta. Cuando hablamos de la parte emocional, con los dos, hablamos de dos opciones o dos personas. En el caso de que esté al derecho, hablamos de una persona que está entre dos personas. Puede ser a nivel real, digamos, como que concretamente tenga una posibilidad con alguien más y tenga pareja, o que esté con alguien y también esté tratando de conquistar a otra persona. O bien puede ser algo más sentimental, digamos, como que los sentimientos están un poco divididos y como que no sabe mucho qué hacer, entonces como que hacen malabares con los sentimientos. Pero ojo, porque puede hacer malabares con dos personas. Cuando el 2 de oros está invertido en lo sentimental, hablamos de una persona en la que esta situación se le fue de control. Una de las dos personas por lo general se entera y se retira de la situación, entonces como que se arma un poquito de un escándalo. Por eso yo les digo que los arcanos menores cuentan como el chisme completo, ¿sí? El arcano mayor nos da como la pauta de lo que está sucediendo y el resto, los arcanos menores, acompañan todo el relato y cuentan un chisme un poco más completo, complejo, como que sirve un poco la olla en ese sentido. De ahí pasamos al 3 de oros. El 3 de oros nos habla del trabajo en equipo, de las cosas que se ganan porque trabajamos en equipo con otras personas, porque estamos acompañados, porque recibimos ayuda, porque tenemos un entorno que acompaña el proceso. Y nos sentimos acompañados, nos sentimos que estamos haciendo algo en equipo, en conjunto, y eso nos hace sentir bien. Es como que las cosas, los logros vienen por colaboración mutua. Cuando hablamos del 3 de oros invertido, hablamos de una persona que cree que todo lo tiene que lograr sola, que se siente sola, aunque no es así. Entonces siempre acá hay que revisar por qué esta persona tiene ese sentimiento de soledad que quizás no es tan concreto. Disculpen que cuando me sumo así con el dedo porque se me apaga la pantalla y no me vea. Así que bueno. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta con el 3 de oros invertido. No quiere decir que no tenemos colaboración, sino que no la estamos viendo y que quizás no nos permitimos recibir ayuda o no contamos con los demás. Pero sí que los demás están. Cuando pasamos al 4 de oros, hablamos de una estabilidad que queremos sostener. El 4 de oros es como un poco, yo le suelo llamar de manera vulgar, la rata del tarot, porque es una persona que consiguió algunas cositas. En el proceso de los oros, desde hasta el 10, es como que se va en crecimiento, digamos, como que toda la construcción de cuestiones y recursos materiales, incluso de la imagen o la autoestima de uno mismo, va en crecimiento. Y en este caso es una persona que ya logró algo y como que tiene mucho miedo de perderlo. Por eso, si ven en esta carta, en el After Tarot, vemos la carta, o sea, vemos como la muerte acá. Esto que nos estaría indicando que hay un miedo a que eso se termine. Entonces esta persona se aferra mucho a eso que consiguió, le costó muchísimo además, y no se lo quiere compartir a nadie. Cuando no se lo quiere compartir a nadie, ¿qué sucede? Que el 4 se invierte y es como si la persona estuviera tratando de sostenerse sobre algo que en realidad no es muy estable, que digamos. En este caso hablaríamos de personas que se empiezan a trabar en lo económico y también en el amor, porque esto también puede hablar de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces cuando nosotros construimos una imagen más sólida sobre nosotros mismos, es como que nos cuesta empezar a compartir con los demás, porque los demás nos pueden herir, nos pueden lastimar, nos pueden engañar. Entonces tenemos mucho miedo de perder este bienestar que construí, pero a su vez me empieza a generar cierto malestar, digamos, ¿no? Cuando está invertido. Es como que me dormí un poco en los laureles, ¿viste? Como que me quedé ahí estancado, pienso que quizás esto es lo máximo que puedo conseguir y acá me quedo. Y eso empieza a trabar, obviamente, todas las cosas. La vida nos pide que sigamos creciendo.
En este caso pasamos al 5 de oros. El 5, en el tarot, como vimos con la carta del Papa, los 5 siempre representan conflictos. Los 4 siempre nos hablan de estabilidad y los 5 siempre representan conflictos. En este caso con el 5 de oros habla de conflictos materiales. Y esta carta suele representar un poco la situación de pérdida a nivel económico, sobre todo. Pero también a veces es pérdida emocional. Cuando hablamos de esta carta la podemos ver por lo general en situaciones en las que hay una pérdida del trabajo o en las que hay una separación, en la que hubo bienes de por medio que hemos perdido, digamos, ¿no? Cuando tenemos una vida en pareja, por ahí compartimos muchos gastos o construimos, digamos, una vida en conjunto y, bueno, obviamente cuando hay un divorcio es 50-50 y obviamente perdemos un 50% de la totalidad que teníamos. Entonces se siente un poco esa pérdida material y la persona, si ven la carta es muy explícita, es una carta en la que adentro de este lugar, que parece como una mansión, una iglesia, vaya a saber Dios qué es, están los oros, es como si viéramos la abundancia de afuera. Yo le llamo la carta de la carencia, porque es como si viéramos la abundancia que hay en otros lugares y nosotros nos sentimos así, como unos indigentes. Fíjense que esta señora y estas personas están, primero que están en la intemperie, está nevando, tienen poca ropa, o sea, hace mucho frío, y es como una sensación de pérdida total y de desolación. Cuando el 5 de oros está invertido, quiere decir que la situación empieza a mejorar, que nos empezamos a sentir un poco mejor y empezamos a recuperar un poquito de todo eso que habíamos perdido. En este caso, la carta invertida, como en el caso de la luna o en el caso del diablo, empieza como un poco a mejorar la situación. Por otro lado, pasamos a nuestra carta número 6. El 6 de oros es un poco la carta, en este caso los 6 no tienen como una generalidad, o al menos yo no la estudié o no la conozco, pero me lo pueden comentar si saben, tienen algún dato de esto. El 6 de oros en este caso representa un poco la carta del karma dentro de los arcanos menores. El 6 de oros nos habla de ayuda que llega. Si ven, hay una persona que es como que está mejor vestida, que estos parecen ser los mismos personajes del 5 de oros, que pasan frente a alguien que es generoso y que los ayuda, que les da algo. Son un poco de limosna, digamos, tampoco que le está dando un montón, pero bueno, hay como cierta recuperación. Y esta carta nos habla de que después de haber atravesado el proceso del 5 de oros, en la que perdimos, y a veces elegimos, digamos, como soltar algunas cosas y perder, el universo nos empieza a recompensar. A veces nos recompensa con dinero y a veces nos recompensa con otras situaciones que tienen que ver, digamos, también con la abundancia. Recordemos que la abundancia no es solamente económica, sino que implica vivir y tener más de lo que se necesita para vivir: amor, cariño, afectos, amigos, familia, etc. En este caso, el 6 de oros también va a ser una carta que nos puede llegar a hablar de una persona que da mucho. Y a veces cuando está invertido nos habla por lo general de personas que dan más, quizás hasta a veces más de lo que tienen, más de lo que pueden, más de lo que corresponden y que dan más que el otro, digamos, como que no están en vínculos que son recíprocos. Entonces como que medio que recibís limosna del otro y vos das un montón y nos habla como de ese desequilibrio entre el dar y recibir. Entonces eso es algo que hay que... a lo que hay que prestarle atención para poder seguir avanzando en este camino de los oros. Cuando llegamos al 7 de oros, ya tenemos una persona que, que ya a diferencia del 4 tiene bastante más recursos y es una carta que yo les suelo decir, en Argentina decimos, hay un dicho muy vulgar que dice que algunas personas son como la gata Flora porque, no puedo reproducir el dicho en sí, pero se imaginarán si no se los dejo en comentarios. Es una carta que nos habla de personas que tienen todo esto y medio que se quejan, ¿viste? Como, y ahora tengo todo esto, ¿y para qué lo tengo? ¿Y para qué lo hice? ¿Y qué hago con esto? ¿Viste? Como construí todo esto, pasé por toda esa situación y ahora es como que, ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Entonces es como, qué gente insoportable. O sea, tenés todo esto, bueno, hace algo, qué sé yo, no sé, donalo, hace algo productivo con esto, hace bien a otro. Entonces son personas que están en esta situación, tienen un montón de cosas y dicen, ¿para qué las quería? ¿Para qué las tengo? ¿Por qué lo hice? No, la verdad que no sé qué hacer con todo esto. Y cuando está invertido, ya pasa a una persona que medio que la mente se lo llevó para otro lado y entra como en cierta crisis de angustia y de ansiedad,
por tener esto, que tampoco es demasiado, estamos en el 7, ¿viste? Faltan un par de cartas. Pero tienen esto y bueno, y no saben qué hacer y eso les empieza a generar como una crisis de ansiedad, incluso hasta de identidad, porque esta carta habla bien de personas que, bueno, que pasaron por ciertos procesos como sin estar conectados con su misión, ¿viste? Con su propósito, con lo que realmente quieren hacer de la vida o esperan de la vida. Así que bueno, hablamos acá de un poco de ansiedad con respecto a tener. Pasamos al 8 de oros y esta es nuestra carta del trabajo por excelencia. Acá hablamos de una persona que tiene todo lo que tiene porque trabaja mucho, porque sigue esforzándose y porque consigue los frutos, digamos. Si ven estos oros, están acá colgados en este árbol como si fueran medio un trofeo, un diploma, un logro. Entonces nos habla de que las personas en 8 de oros tienen trabajos, todo lo que han construido lo han hecho en base al esfuerzo y al trabajo, una carta media de meritocracia, pero bueno, la vida lo sigue recompensando por el esfuerzo que ponen en conseguir lo que quieren. Cuando hablamos del 8 de oros invertido, hablamos de personas que no les gusta tanto el trabajo en el que están, que ya no tienen ganas de ponerle ganas, que no tienen ganas de trabajar en un vínculo, por ejemplo. Si estuviera el derecho en una relación, hablaríamos de personas que, bueno, que probablemente quizás tienen diferencias, pero que trabajan en el vínculo, que le ponen garra, ¿viste? Como que es una relación entre dos personas comprometidas que se eligieron y que dijeron, bueno, vamos a ir adelante con esto. Y bueno, y cuando se ha invertido quiere decir que bueno, que ya empieza a pesar, ¿viste? Como que ya la relación pasa a ser más un trabajo y un esfuerzo y todo una carga que ya no gusta tanto y que ya no tengo ganas de hacer. Lo mismo sucede con el trabajo a nivel económico, digamos, ¿no? Como que si bien la persona tiene sus frutos y tiene las cosas que logró, hablamos de personas que bueno, que ya no les gusta tanto lo que hacen o no lo disfrutan tanto. Y llegamos al 9 de oros. En el 9 de oros hablamos de la independencia económica. Esta es una persona, en este caso por lo general suele ser una mujer o una persona con una energía bastante femenina, en la que hablamos de personas que lograron cosas y que lograron ser independientes a nivel económico. A veces también hablamos de la independencia emocional. Es como que yo solita o solito pude, tengo todo esto, mirá cómo me lo gané, mirá cómo lo disfruto. Esta es la carta que bueno, que cuando uno tiene un proyecto tiene ganas de que le salga, ¿viste? Como que es a la que apunta cuando inicia un proyecto económico, un proyecto laboral, etc. Cuando hablamos del 9 de oros, a veces también, como es una carta femenina y es una carta de una mujer que todo lo puede, a veces también podemos hablar de embarazos. Eso siempre tenganlo en cuenta. Es cuando está acompañado de otras cartas que indican embarazo. Por ejemplo, esto con una emperatriz, lógicamente que sí, sería una mujer que, bueno, que va a ser madre, que quizás está embarazada o que pronto llegará a un embarazo muy buscado, digamos, porque esta carta está después del 8 de oros. Entonces, como que esto se trabajó por esto. Cuando hablamos del 9 de oros invertido, hablamos de gente que depende de otras personas. Por ejemplo, se dan casos de parejas en las que uno depende económicamente del otro, entonces como que empieza a sentir que no tiene libertad, hay una dependencia también emocional en ese tipo de vínculos, y a veces se ve mucho en mujeres que se han separado, y hablo por lo general de mujeres, pero ustedes no se lo tomen como algo de género. Hablo de mujeres porque al final somos las que más consultamos al tarot o las que más nos atrevemos a hacer este tipo de terapias. Entonces, hablamos de personas que, bueno, que se separaron y que la pareja sostenía todo lo económico y, bueno, y ahora es como que no saben medio qué hacer y no saben cómo dejar de depender de un otro. Y así es como llegamos a nuestro 10 de oros. El 10 de oros es la carta de la abundancia, obviamente, de la abundancia y la plenitud familiar. Este 10 de oros nos habla de que yo estoy bien económicamente, tengo todo lo que necesito, me siento pleno en abundancia porque tengo todo lo que necesito, amor, dinero, casa, todo lo que yo creo que necesito, y además mi entorno está bien. Cuando hablamos del 10 de oros invertido, hablamos a veces de personas que, bueno, de que hay desestructuración a nivel económico, pasó algo, no quiere decir que no hay dinero acá, esto no es una carta de escasez, aunque esté invertida, hay, pero bueno, quizás no hay tanto como quisiera, quizás tengo un poco menos de lo que tenía antes, etc.
Pero principalmente se ven situaciones en las que hay personas que tienen todo lo que necesitan, pero no pueden como disfrutarlo o no se sienten plenos porque, qué sé yo, porque quizás tienen un problema de salud, porque quizás están preocupados por la hermana, por el padre, por la madre que no llega con lo mismo, digamos, que no tiene el mismo estilo de vida y como ese tipo de cosas, digamos, como que hay factores externos que condicionan mi plenitud y que quizás no lo puedo comprar con dinero. Esta es la elección un poco más grande de los arcanos menores en cuanto a los oros. Es como no todo se puede comprar con dinero. Por más que yo tenga un montón de guita y pueda estar en 10 de oros, si no tengo salud, por ejemplo, o no tengo amor, es como que no lo disfruto. Entonces, así termina nuestro camino de los oros del as al 10. Ahora vamos a pasar a nuestras cartas de la corte. En este caso tenemos la sota. Nuestra primera carta es la sota de oros. Las sotas por lo general son cartas que tienden a hablar de... todas las cartas de la corte como que van a personificar gente de nuestro entorno en todas las lecturas. Entonces yo tengo que indagar, yo necesito un contexto de la otra persona para saber, por ejemplo, si tiene hijos, porque si me salen las sotas me va a indicar los hijos. A veces, ojo, porque la sota habla de una conducta inmadura, digamos, ¿no? Porque son los más chicos, o sea, después tenemos el caballero, tenemos la reina y el rey. Entonces, si estos fueran hombres, este es el niño, este es un joven adulto y este es el señor mayor. En este caso, la sota de oros nos habla de personalidades bastante como artísticas en cierto punto. Son personas que viven como medio mucho en la fantasía, que les gusta un poco el drama, muy arraigados a la tierra, obviamente, porque es como que son los oros, nos hablan del elemento tierra, de la vida en general y de la vida material. Entonces son personas que fantasean quizás mucho con el tema del dinero, con el tema de una vida próspera, etc. Cuando hablamos de niños netamente, de hijos, hablamos de hijos que tienden como al drama, ¿viste? Como son niños que les gusta un poco eso. Son muy fantasiosos, les gustan mucho los mundos de fantasía y ese tipo de cosas. Perdón, las sotas también nos hablan, son como mensajeros, entonces a nivel de los oros nos va a hablar como de un pequeño crecimiento a nivel económico, de algo que estaría llegando, de una noticia con respecto a, no sé, a un cambito laboral, algo que se modifica para mejor, que me da un poquito más de estabilidad, un crecimiento pequeñito, pero estable. Cuando hablamos de la sota de oros invertida, hablamos de personas que ya se volaron en fantasía. Es como que les cuesta mucho materializar cosas, les cuesta mucho, no sé, si fueran niños, por ejemplo, les cuesta mucho concentrarse para hacer la tarea, les cuesta mucho concretar algo, materializar. Y esto a veces se ve mucho en personas adultas que tienen conductas de niños. Entonces a veces podemos ver, necesito tener contexto y leer bien las cartas, porque a veces esta sota puede representar a una pareja, a una mujer muy fantasiosa, qué sé yo, el tipo de mujeres que esperan el príncipe azul, por ejemplo, son una sota de oros invertida. O maridos, bueno, que también, que todavía, no sé, fantasean con ser jugador de fútbol y tienen 40 años y juegan al fútbol 5 con los amigos. Ese tipo de personas, a eso me refiero. Siempre en estos casos de sota invertida es conveniente recomendar algunas... no terapias, pero sí algunas actividades como por ejemplo cerámica, algo de artesanías, algo que yo pueda hacer, empezar y terminar, que la persona con sus manos pueda empezar y terminar algo. Así que bueno, ese es el consejo de la sota. Cuando pasamos al caballero de oros, esta es nuestra carta de una persona que nos va a hablar de que tiene estabilidad. Que primero es una persona encantadora. Todos los caballeros por lo general son encantadores. Son cosas que vienen a nuestra vida, que llegan a nuestra vida. Más como propuestas. No como noticias en el caso de la sota, sino como una propuesta. En este caso es una persona que llega a nuestra vida y nos propone algo. O a nivel económico o a nivel... sentimental. Si es económico es una propuesta laboral. Si fuera a nivel sentimental es un candidato que es encantador, pero que por lo general no es del estereotipo ideal, a nivel físico estoy hablando, de
de la o el consultante. O sea, es como una persona que tiene estabilidad económica, que es muy serio, que quiere un compromiso serio y viene y ofrece esta moneda. Mira, yo tengo esta moneda porque quiero tener una relación formal con vos y concretar nuestra relación. Acá te la muestro y te la ofrezco. Pero ¿qué pasa? Es como medio que al consultante nunca le agrada mucho, nunca le gusta mucho físicamente. Son esas personas en las que por lo general los consultantes dudan mucho de si aceptar o no, porque es como que no se sienten atraídas, ¿viste? Como que no son atractivos a nivel físico. Cuando hablamos del caballero de oros invertido, este es el hombre o la mujer que por lo general no tiene chance, porque lo único, o sea, lo mejor que tenía que era la seriedad, la formalidad y su estabilidad económica medio que escasea, y encima no es del gusto o preferencia de la o el consultante. Entonces acá tenemos un candidato o candidata que, bueno, que la tiene difícil, la tiene bastante difícil. Pero sí que tiene seriedad, sí que es de los caballeros en los arcanos menores, es el más confiable, es el más fiable. Pero por lo general, si está invertido, es el que entra en la friendzone. Cuando pasamos a nuestra reina de oros, tenemos acá una mujer que se dice que las 4 reinas condensan cuando se unen a la emperatriz. En este caso tenemos como el aspecto de la emperatriz más maternal y más independiente. O sea, la reina de oros es una mujer a la que le gusta verse bien. Es como la frase de Mirta, yo siempre la digo cuando enseño esta carta. Como te ven, te tratan. Así vive la reina de oros. Entonces, la reina de oros es esas mujeres que por más que las haya dejado el marido, por más que le haya pasado cualquier cosa en la vida, ¿viste? Lo más terrible es esa mina que se levanta, se maquilla, se pone unos tacos, va al gimnasio y se cuida y siempre está un poco en esa porque su imagen es muy importante para ella. Entonces es como que ella necesita sí o sí verse bien para poder tratarse bien, para poder confiar en ella y para poder llevar adelante sus proyectos. Es una mujer que materializa, es la mujer que puede, mujer que resuelve. Ese es ese tipo, es el tipo de mujer que representa a la reina de oros. ¿Qué pasa cuando hablamos de la reina de oros invertida? En este caso estamos hablando de una mujer que no se siente bien con su imagen, que no se siente bien consigo misma, por ende, entonces como que siempre el consejo es que empiece a hacer esas cositas que son características de la reina de oros, ir al gimnasio, qué sé yo, ir a hacerte algo en la carita, una limpieza facial, ir a la peluquería, comprarte ropita, ¿viste? Como empezar a construir un poquito de eso. ¿Por qué? Porque se empieza a sentir mal, se empieza a sentir que bueno, que ya como que medio que va perdiendo valor. Y en algunos casos, esta carta representa un poco, representa siempre a las amantes. O sea, si hablamos de... ¿Por qué? Porque es una mujer linda y es una mujer que se cuida. Y esa es la mujer amante por excelencia. Porque es la mujer que... Es la mujer que los hombres eligen como amante, ¿vieron? Porque es como que el hombre tiene la mujer que está criando los hijos y que está cuidando, igual está cuidando la casa y está llevando el proyecto adelante y ya no se arregla. Los hombres, estoy hablando de hombres completamente inmaduros y tontos y no estoy de acuerdo con ellos, pero es lo que hacen. O lo que sucede finalmente, ¿viste? Como ven que la mujer ya vive de rodete, de jogging, no se cuida, no, qué sé yo, no es la mina con la que se juntaron y no, claramente que no, porque está criando hijos y tiene 7000 cosas y encima aguantarse un boludo. Y aparece esta mujer que, bueno, que ocupa un poco ese lugar. ¿Por qué? Porque se cuida, porque siempre está divina, porque está bonita y piensa en ella y bueno, y es como que el hombre medio que la idealiza y además es muy cuidadora, ¿viste? Es maternal. Entonces representa siempre el estereotipo del amante dentro del tarot. Cuando sale una reina de oros invertida, hay que tener ojo, obviamente, siempre acompañada de otras cartas que indiquen la infidelidad, que indiquen que hay 2 personas, que indiquen que hay una triangulación, etc. En este caso, la reina de oros, bueno, es nuestro estereotipo de amante. Y por otro lado, a veces puede hablar como de cierto patrón que sucede mucho hoy en día porque las mujeres son muy bellas, muy lindas y los hombres son bastante tontos. Entonces yo veo muchas consultantes jóvenes, preciosas, divinas, muy capaces de un montón de cosas que están en Reina de Oros y no es porque sean amantes, sino porque se sienten usadas.
sienten que los hombres se acercan a ella solamente por su belleza. Y que solamente les importa eso. Entonces es como que hombres que no formalizan relaciones hacen que muchas mujeres que son muy interesantes, muy importantes, podrían ser muy importantes en su vida, se terminen sintiendo de esta forma, ¿viste? Como es como la herida de la no elegida. Bien. De aquí pasamos a nuestro rey de oros. Este es el sugar daddy, en definitiva. Este es el hombre que tiene, que aporta, que banca y que da dinero. Quizás no es el hombre más cariñoso del mundo, pero es el hombre que... o el estereotipo masculino, ¿no? A veces, pues, recuerden que, o sea, que vamos a estar hablando siempre de energías, no hablamos de géneros, o sea, hablamos del rey de oros como estereotipo, pero a veces hay mujeres que tienen esta energía de rey de oros. Hay niños incluso que a veces tienen esta energía de reyes porque son, bueno, porque han tenido una infancia bastante no cuidada y como que no maduraron de golpe, o sea, los niños no maduran de golpe, pero bueno, pero a veces adoptan lugares que porque no les queda otra. Entonces, hablamos en este caso de un estereotipo masculino del hombre proveedor. Este es el hombre que da. Quizás no es muy cariñoso, pero este hombre se ha hecho a sí mismo, tiene dinero, está orgulloso de lo que ha construido, de lo que puede dar y siempre está ahí bancando con guita, siempre con guita. Es un hombre que protege de esa manera. Cuando hablamos del rey de oros invertido, siempre que hablemos de los reyes invertidos, vamos a hablar de los reyes en su aspecto negativo. Con las reinas sucede lo mismo. La reina de oros en su aspecto negativo es una mujer que se siente mal consigo misma, que empieza a jugar medio diamante, medio Tatiana en este caso. El rey de oros, en los reyes, en los masculinos, ¿qué pasa? Como hay un estereotipo general de que la masculinidad es proveedora, en este caso el rey de oros lo que da es dinero. Y cuando está invertido, se vuelve un mezquino. O sea, al derecho es divino, súper generoso, sugar daddy. Te mantiene, te banca, te compra cositas, te regala de todo. Si necesitas, te da. Cuando está invertido, olvídate. No te va a dar nada, no suelta un centavo, no se hace cargo de la familia. Es el típico hombre que tiene dinero, Mauro Icardi, tiene dinero y no paga la cuota alimentaria de las hijas. Bueno, rey de oros invertido. Así que bueno, espero que te haya gustado mucho esta clase. Recordá que para profundizar todos estos conocimientos podés adquirir el ebook, que en la descripción de este video tenés el link para el acceso y tenés un cupón de descuento. También recordá seguirme en mis otras redes sociales y suscribirte a este canal. Por favor, suscríbete, dale like, deja un comentario que ayuda muchísimo a que esto llegue a muchas más personas. Te mando un beso grande y nos vemos el miércoles que viene.